Ok, entonces comenzamos la grabación y vamos a compartir la presentación. Vamos a ver, vamos a compartir aquí. Ok, entonces vamos a comenzar solo. eh, ok, entonces nos hemos quedado en esta presentación. Ya habíamos visto los acetales de nitrógeno, el nitrógeno, las enaminas, la carbinolamina, algunas síntesis de heterociclos, las iminas como un medio, ¿sí? De identificación de carbonilos, em, la reacción para hacer drogas, que era la aminación reductiva, y habíamos visto ya la reacción de Cannizzaro. Bien, reacciones a metileno, Friedrich-Crafts, y empezamos con algunos donadores metálicos, ¿sí? Que principalmente eran, digamos, el tetrahidro de litio de aluminio y el borohidruro de borosodio. Sí, bueno, aquí solo recordando, ¿verdad? Que esto es importante, ¿verdad? Digamos que el boro tiene una carga negativa porque al final BH4 pues tiene una carga negativa de oxidación, ¿no? Si uno, vamos a ver, vamos a usar lapicito, ¿sí? Aquí está. Solo regresemos, digamos, con el boro, ¿verdad? Solo recordando, ¿verdad? Un poco de química súper básica, ¿no? Entonces, el borohidruro de sodio es un donador de hidruros, ¿verdad? Y es un no metal. Sin embargo, acá estaría actuando con un número de oxidación, si lo quieren ver así, o de valencia, como ustedes quieran, digamos, digamos, más 3 por así decirlo, ¿verdad? Porque admite, está feliz, digamos, el boro ya lo habíamos hablado, el boro está feliz con 3 electrones, que le den 3 electrones para tener 6 electrones en su última capa de valencia y tener un orbital p vacío, ¿verdad? Eso en química muy, muy elemental, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, decir, ok, este es menos uno, está actuando con un número de oxidación menos uno, está donando un electrón, digamos, entonces este está recibiendo 3. Entonces, si cada uno de estos es menos uno y el boro es más 3, todo esto tiene una carga de menos uno. ¿Y con qué se asocia? Bueno, con sodio, ¿verdad? Con sodio que tendría una carga, si ustedes se recuerdan, o una valencia o un número de oxidación, ¿sí? De más 1. Entonces así el NaBH4 es 0, ¿sí lo ven? Igual con el litio de aluminio, ¿verdad? Solo que acá en vez eh, eh, en vez de boro es aluminio, pero igual está trabajando con una valencia de más 3. Recordando que el boro y el aluminio, si se dan a la tabla periódica, solo esas valencias tienen, sobre todo el aluminio, que es un metaloide, digamos, no se va a la clasificación, sino es que es un metal, ya muy me recuerdo, ¿verdad? Pero
digamos, para que lo tengan presente, ¿verdad? Esa carga negativa del borhidruro de sodio no es que tenga, bueno, sí, tiene exceso de electrones, porque estos dos electrones no es que le pertenezcan mucho a él, ¿no? Sino es para donar, ¿verdad? Para que el hidruro quede donando. Esto es son un poco de química básica, ¿verdad? Porque está en la presentación también. Entonces vamos a borrar. Y tendríamos esto, ¿verdad? Nuevamente la aclaración del libro de Clayden, Grips y Wallers, sí, que esto pues sería horrible, ¿verdad? Esto no es así, sino al contrario, ¿verdad? El boro está feliz, digamos, estaría ya neutro, digamos, con 6 electrones en su última capa de valencia y un orbital p vacío, ¿sí? Si se van a la configuración electrónica del boro. ¿Sí? Que si se recuerdan por la bendita regla del octeto para los no metales, ¿sí? Todos ellos pues, están felices con 8 electrones porque un orbital S y 3p, ¿sí? Hacen 8 electrones y entonces es más sencillo el asunto de los no metales. Pero pues digamos que para razones del boro, el boro está feliz con 3, entonces tiene este hidruro como que le sobra, lo transfiere al electrófilo y entonces tenemos las reacciones que conocemos. Entonces aquí un poquito de química teórica, ¿sí? Esto pues para ver un poco que, digamos, lo hablábamos al principio, ¿sí? Cuando, voy a dibujar acá un poquito, cuando yo tenía un carbonilo. Recuerden que estamos grabando, ¿verdad? Para que no tengan pena, que esto pues va a aparecer en el video. Sí, cuando teníamos este de acá, pero el nucleofílico, o el nucleófilo, perdón, era un heteroátomo, decíamos que los aldehídos y cetonas eran más reactivos, ¿sí? Porque aquí había un ángulo de 120, a la hora de reaccionar, el ángulo cambiaba. ¿Sí? Si la reacción sea en medio básico, recordando que en medio básico el primero que reacciona es el nucleófilo, ¿sí? Ahora el ángulo de enlace, ¿sí? Es de 109, entonces se hace más pequeño. Y el radio atómico, ¿sí? Del oxígeno, pues es algo grande. Y el del heteroátomo, pues si es nitrógeno, si fuera oxígeno, ¿sí? Es igual de grande, entonces estarían más cerca. Sí, por lo tanto la reacción no era muy buena, ¿sí? Habría que ver qué grupos estaban acá, ¿sí? Y no es tanto por impedimento estérico, porque si ven, la forma en que se acerca el nucleófilo, ¿sí? Más o menos acá es de 107 grados, ¿sí? Entonces, lo bueno es que estos grupos podrán ser muy voluminosos, ¿sí? Pero a la hora que se acerca el nucleófilo, pues sí tiene chance, ¿sí? Porque la molécula es plana, digamos, el carbono carbonílico es plano, ¿sí? Esto de HOMO y LUMO tiene que ver con orbitales de frontera, ¿sí? Por si ya cuando lleguen, bueno, los que son farmacéuticos, los que no son farmacéuticos, pues no. Esto de HOMO sería el orbital molecular, recordando que los orbitales moleculares son aquellos que forman parte de las moléculas, ¿sí? Ocupado, digamos, de menor energía. ¿Sí? O, perdón, de más alta energía, perdón, em, high occupate, ¿sí? High de energía, ¿verdad? High energy podría ser. Occupate molecular orbital, ¿no? En inglés, perdón, la pronunciación, ¿verdad? Sería el orbital molecular ocupado de más alta energía. Y LUMO sería U de unoccupate, ¿verdad? O sea, no ocupado en español, ¿verdad? O sea, perdón por la pronunciación otra vez, que no es muy buena, molecular orbital, ¿sí? Entonces, digamos, la L es de low, ¿sí? Que es bajo, sí, de baja energía, low energy sería, ¿sí? Entonces, este orbital, en teoría, no estaría ocupado, ¿verdad? Y ese orbital de antienlace del P, ¿sí? Estaría más o menos a 109,5 de este de acá,
Sí, eso es lo que les quiere decir. Y entonces ya con eso, pues ya nuestro mecanismo se vuelve muy sencillo. Nuevamente, el mecanismo es más complicado de lo que se ve acá, ¿sí? Pero para nosotros, pues nos sirve muy bien. El hidruro se transfiere, el carbonilo, digamos, se quiebra, ¿sí? Para generar esto. Esto ya no, si ven la flechita, no es ya de equilibrio, ¿sí? La flechita es de que la reacción es en un solo paso, o sea, ya no es reversible, ¿sí? La flechita les dice que la reacción ya no es reversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora que este quiera regresar, no puede, ¿verdad? Entonces aquí ya las reacciones no dependen tanto del sustrato, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir, pues, o sea, no es como las reacciones de acetales, las reacciones de cianohidrinas, las reacciones de derivados de nitrógeno, algunas, ¿sí? Las reacciones de hidratos, ¿sí? Estas reacciones ya no dependen tanto si es aldehído cetona, ya no dependen tanto si es si es formaldehído o lo que fuera, porque la reacción ya no es reversible, ¿sí? La reacción, ya toda esa reversibilidad que vimos en la presentación 1 ya no interesa tanto, porque el producto ya a la hora que este venga, ya el aldehído, por eso los aldehídos y las cetonas reaccionan diferente que los aluros, que los ésteres, que las amidas, ¿sí? Porque las amidas van a tener un heteroátomo, un nitrógeno acá, o los ésteres un oxígeno. Entonces, a la hora que este quiera regresar, sí que va a tener algo que pueda salir fácil. Acá no, porque este tendría que ser como hidruro, y ya vimos que el hidruro es una base fuertísima, no va a salir solo así. Este tendría que ser como hidruro, también condiciones que no son para que salga un hidruro, y este tendría que salir como un carbanión, ¿sí? Entonces tampoco va a salir, ¿sí? Bien, entonces solo para que lo tengan presente. Bien, entonces aquí nuevamente este pues podría reaccionar con el orbital vacío y este podría seguir la reacción, ¿verdad? Este al final podría donar el hidruro, ¿sí? Es decir, las proporciones podrían no ser equimolares, ¿sí? Sino podríamos al final tener, por ejemplo, una proporción de 4 de borohidruro por cada carbonilo. A veces podría variar también, podrían ser 2 y 1. Sí, eso es porque el borohidruro podría dimerizarse y otras cosas, pero sería cambiar mucho el mecanismo, ¿sí? Pero este mecanismo es bastante sencillo y muestra más o menos lo que está sucediendo, ¿sí? O aconteciendo, ¿verdad? No es un mecanismo, es un como mecanismo abreviado, ¿sí? El mecanismo es mucho más, acá lo vamos a ver con el dial H4, digamos, del libro de Bruckner, ¿sí? O del libro de Carey avanzado, ya no me acuerdo, ¿sí? Pero sí es un libro de orgánica avanzada. Recordando que el dial H4 le pasaría lo mismo con el anterior, ¿verdad? Solo para recordar, ¿cierto? El aluminio está trabajando con +3, ¿sí? El hidruro, digamos, estaría trabajando con -1, ¿sí? Y entonces, este sería -1, -1, -1 y -1. Si el aluminio ya van a la tabla periódica, único número de oxidación o valencia es +3, ¿sí? Entonces, en química general, ustedes aprendieron que si yo sumaba esto, me iba a dar -4 +3. La carga neta de todo esto iba a ser -1. De ahí yo lo voy a meter con un metal alcalino que, se recuerdan, podría ser litio, sodio, potasio, ¿sí? En este caso, ¿por qué es litio? Sería una muy buena pregunta que le podrían preguntar a inteligencia artificial, ¿verdad? Porque no existe o no conozco yo al tetrahidruro de sodio aluminio, ¿no? Entonces,
o al de potasio, ¿verdad? Que también debería poder, pero el litio lo que tiene es que también tiene la ventaja de que genera, por lo menos con el carbono, con algunos no metales, un enlace covalente, ¿sí? Es muy parecido al hidrógeno, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Porque, digamos, el litio, a diferencia del sodio, está en el mismo periodo que los no metales que vemos acá en química orgánica, ¿verdad? Está en el mismo periodo que el carbono, que el oxígeno, que el nitrógeno, ¿sí? Entonces, quiera que no, pues tienen orbitales de la misma energía, ¿verdad? Entonces, es más fácil realizar enlaces covalentes, podría ser por eso. Pero sí es algo que a veces me he preguntado, pero ahora que hay inteligencia artificial, podríamos preguntarle, ¿verdad? Entonces aquí el litio trabaja con +1, todo eso trabaja con -1, entonces ya queda neta la carga. Va, entonces, vamos a borrar, recordando que esto se está grabando, ¿verdad? Para que no tengan pena, igual de esos dibujitos que haga, pues van a tener una copia. Bien, entonces, el litio, como bien les decía, pues puede colocarse más fácil con el oxígeno, puede transferirse el hidruro y ya me queda esto, ¿sí? El litio se puede intercambiar para generar esto y esto puede seguir donando el hidruro, ¿sí? Luego la hidrólisis ácida obtiene el alcohol, ¿sí? Va, entonces si ven es prácticamente igual. Entonces, ¿reaccionan igual? Sí. No son iguales, ¿verdad? Porque el borrador de sodio, como les digo, es un frasquito que sí, que vale como 5,000 varos, sí, pero ustedes lo pueden almacenar, o sea, inclusive de repente en algún laboratorio donde les toque trabajar, em, podrían ustedes tener borhidruro de sodio para horno de grafito, por si es un laboratorio ambiental, por ejemplo, donde les toque trabajar, pues a veces tienen borhidruro de sodio, entonces ese se guarda así nomás, ¿verdad? Nosotros lo tenemos ahí, en la estantería, digamos, y no le ha pasado nada. Sí, en la etiqueta dice que a veces puede estallar y que mejor si utilizan, además de la bata de seguridad, las gafas y todo eso, mejor si utilizan un overol o una gabacha, un mandil, o no sé cómo le llaman a eso, ¿sí? Hagan de cuenta, digamos, en mi café creo que usan un mandil, pero en el injerto usaban una como gabachita de lona. No sé si han ido a Café El Injerto, ahí en zona 13 o en Peri Roosevelt o en Plaza Semaco, ¿sí? Creo que usan una así, ¿verdad? La cosa es de que es una así la que ustedes tienen que usar, ¿sí? Como una cuestión de lona o de cuero, ¿sí? Para protegerse por aquello que esa cosa proyecte, pero pues yo la veo bastante, nosotros la hemos usado muchas veces y nunca hemos tenido mayor cuidado, ¿verdad? Pero este sí, Lial H4 sí estalla, ese sí es muy peligroso, como les decía, ya hubo un accidente en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA que le dicen, ¿sí? Entonces, ahí una chica de maestría, si no estoy mal, murió porque pues maniobró mal el ILH4, ¿sí? Entonces produce hidrógeno, ¿sí? Ese es el problema del ILH4, produce hidrógeno muy rápido, ¿sí? Y una pequeña chispa y se empieza a incendiar todo, ¿sí? Y puede hacer boom también. Entonces, también si se cae puede estallar, etcétera. Como les digo, si es un reactivo bastante grosero y como les decía, yo sé que había uno en la refrigeradora nuestra, porque ese hay que mantenerlo refrigerado. Inclusive la reacción, si ustedes la van a hacer, yo nunca la he hecho, ¿verdad? Con Lial H4, nunca lo he maniobrado, lo vi como les digo en la refri del departamento, pero nunca lo llegué a usar. Estaba en una lata y sí es como una pasta. Ese sí lo llegué a curiosear,
¿verdad? Pero hay que mantenerlo en la refri y si usted va a hacer la reacción, por eso nunca me animé mientras lo vi, nunca me animé a hacer nada, porque si ustedes esta cosa la tienen que trabajar a menos 78 grados centígrados, ¿sí? Menos 78 grados centígrados. Entonces, no es algo que se pueda hacer tan fácil. Tienen que agarrar hielo seco, tienen que agregar THF, tienen que hacer un montón de cosas para llegar a esa temperatura, ¿sí? Y no usen vidrio, ¿verdad? Sino usen teflón, ¿sí? Entonces son reacciones que no, que requieren mucho cuidado, ¿sí? Entonces es más fácil nave H4, ¿sí? Por eso, pues, es mi favorito para aldeos y cetonas. Dial H4 es bonita en el sentido que, por uno dice, bueno, ¿por qué usan Dial H4? Porque el Dial H4, pues, es más poderoso, es más, utilizan menos, sí, este sí se gasta los 4 moles de hidruro. Creo que en el otro solo logran gastar 2, también por parte del mecanismo. Este creo que sí, ustedes logran tener los 4 equivalentes. Bien, ya con eso pasamos a este. Bueno, si podemos hacer unos medio ejemplos. ¿Sí? Por si viniera en el examen, ¿verdad? Entonces en el examen tendríamos que poner ya sea una acetona, vamos a poner la acetofenona y las condiciones serían muy sencillas. Primer paso, lía el H4 y segundo paso, la hidrólisis ácida. Igual que en la reacción de boro-hidruro o las reacciones que medio escribimos ayer. Esto se transforma en un alcohol secundario, ¿verdad? Si es una acetona. Si fuera un aldehído, un alcohol primario, ¿sí? Y alcoholes terciarios, pues no podemos hacer porque, pues, no hay cómo, ¿verdad? Porque por definición, este da un hidrógeno y el alcohol terciario tiene hidrógeno, no, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer alcoholes terciarios, solo con reactivos organometálicos para adicionar, digamos, carbono o grupos alquilo, ¿sí? Ahí sí podríamos ser alcoholes terciarios, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro de acá, vamos a hacer siempre este. Ok, dejémoslo sin esto, ¿verdad? Ahí se recuerdan que si esto no está, es ciclo hexano, entonces no ocurren reacciones aromáticas ahí. Y entonces hagamos con nave H4, ¿no? Recordando que nave H4 pueden hacer esto, verás, 2 hidrólisis ácida. Yo regularmente con los químicos solo hacemos la reacción en etanol y ese alcohol que está ahí logra protonar a nuestro otro alcohol. Pero, pues, si quieren, para asegurar la reacción y para seguir las enseñanzas de la maestra Flor, ¿verdad? Que siempre nos pide poner hidrólisis ácida. Y si no hay hidrólisis ácida, a veces lo pone malo en los exámenes, entonces mejor pongamos hidrólisis, ¿sí? Y entonces copian el sustrato, porque si ven, la reacción solo se da sobre el carbonilo. Y entonces generarían este de acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, comentario? ¿No? Ok.
Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a borrar. Y ahora, podemos agregar reactivos metálicos, ¿verdad? Que, eh, desde luego, recordando un poco, ¿verdad? Todo eso, ya que, qué bueno que recordamos la oxidación, ¿verdad? Y lo que ustedes hacían, ¿sí? Recordando un poco la tabla periódica, si ustedes se recuerdan, los no metales, sí, el carbono, el oxígeno, hasta llegar a los halógenos, ¿verdad? Que los halógenos son, como quien dice, los más electronegativos de la tabla periódica, sí. Los metales son lo que llamamos más electropositivos. Entonces, los metales, si se recuerdan, un poco de nomenclatura también inorgánica, digamos, cuando llevaron química general, tenían cloruro de sodio, tenían cloruro de litio, tenían óxido de sodio, óxido de litio, ¿verdad? Porque siempre el no metal era el que daba los electrones, por eso electronegatividad, ¿sí? Porque es el que da los electrones, perdón, quien admite los electrones, ¿sí? Y los metales son los que los ceden, ¿verdad? Ellos eran más electropositivos, ¿verdad? Porque al final ellos son los que ceden los electrones. Entonces, así en química súper básica, cuando yo tengo el carbono con el enlace carbono-metal, el carbono es más electronegativo que cualquier metal, ¿verdad? Estamos de acuerdo porque es un no metal, ¿sí? Entonces, los no metales electronegativos, los metales electropositivos, ¿sí? Entonces, el enlace carbono metálico está, digamos, más, digamos, estos electrones realmente casi que le pertenecen al carbono porque el metal puede vivir muy bien como más 2, como más uno, como más 5, más lo que sea, ¿sí? Pero puede estar muy bien ionizado como un cation, ¿sí? Entonces, este enlace metálico es el que dona al carbonilo, este se va, y entonces ingresa un grupo R, ¿verdad? En este caso sería un R'. ¿Sí lo ven? Que está acá. Esta es una acetona simétrica, ¿verdad? Los dos grupos pues son iguales. Podría ser acetona, muy bien. Y este grupo podría ser un grupo etilo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces noten que una acetona ahora lo que obtienen es un alcohol terciario. ¿Sí? Porque aquí pues no había hidrógeno, ¿verdad? Y estoy agregando un grupo alquílico, entonces no hay hidrógeno, ¿verdad? Entonces solo alcoholes terciarios a partir de cetonas y a partir de aldehídos, alcoholes secundarios. Con esta reacción no podemos hacer alcoholes primarios, pues sí, pero tendríamos que partir de acetaldehído, ¿sí? Perdón, a partir de formaldehído, ¿sí? El formaldehído me podría dar un alcohol primario, ¿sí? Podría yo podría ser cualquier alcohol primario a partir de el aluro, perdón, el enlace carbono-metal, ¿sí? Y, formaldehído. Bien, entonces si ustedes ven acá, les dice que metal, aunque pueden ser varias cosas, ¿sí? Al final mucha gente propone, cada vez hay más propuestas, ¿sí? Pero para aldehídos y cetonas, los mejores son los organolitios, ¿sí? El problema del organolitio es que hay que hacerlo a menos 78 grados centígrados. ¿Por qué? Sería bueno investigar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Así, ¿por qué el litio? Los organolitios tienen que trabajar a tan baja temperatura. Tiene que ver lo poco que yo sé, ¿verdad? No me he metido yo, porque nuevamente yo no he trabajado organolitios, ¿sí? Creo que Jorge y Byron son los únicos que han trabajado organolitios, ¿sí? En el departamento, ¿sí? Creo que son los que saben más de organolitios, ¿sí? Claudia Claudia trabajó mucho con oro y
pero creo que sí, con butilitio ha trabajado Claudia. Entonces sí, hay tres en el departamento que han trabajado con organolitios, ¿sí? Pero no son cosas que le agraden a uno porque nuevamente hay que trabajar la reacción a menos 78 grados centígrados. Entonces no es una reacción muy divertida por eso, porque si no, los organolitios se hacen en el in situ a veces, ¿sí? Lo que necesitamos en el departamento es litio, y con eso deberíamos poder hacer organoliteados, pero el problema es ese, sí, ese pequeño detalle de trabajar a menos 78 grados centígrados. Entonces, hubo un químico en 1940, sí, llamado Víctor Grignard, quizás antes, 1920, porque el cuate en la Primera Guerra Mundial perdió un ojo. Entonces, Víctor Grignard, un francés, logró hacer un organomagnesio, ¿sí? Y desde entonces es como el reactivo más fácil de hacer, ¿sí? Y que podemos nosotros, pues, por eso es el que más usamos, es el que está en el programa. Bien, voy a borrar esto un ratito. Pues si ustedes ven, esto es para un organolitio, vean que es un cuarto, ¿sí? Es decir, la estereoquímica es 1 cetona por un cuarto de organolitio, ¿sí? Solo para que tengan presente, ¿sí? A la hora de a la hora de la velocidad, a la hora del momento en que la velocidad de la reacción, ¿sí? O en el momento de que se está determinando la velocidad de la reacción en este paso. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el organolitio es como un trímero, es un dímero, ¿sí? Es como raro, ¿sí? Entonces, como en el mecanismo es más complicado de lo que se ve. Por eso al final el mecanismo es como lo vemos, ¿sí? Porque si viéramos el mecanismo tal como es, pues sería un poco más complicado. ¿Sí? Entonces aquí está igual el reactivo de Grignard. Vean, el reactivo de Grignard está también como un dímero, ¿sí? Entonces también es complicado, ¿verdad? Este se va acá. Si lo ven, aquí está el enlace carbono-metal. Este se transfiere hacia acá. Este, digamos, está medio quelado con el magnesio, ¿sí? Y entonces obtenemos esto, ¿sí? Y al final tendríamos esto, ¿verdad? Este como cloro de metal y este listo para poder reaccionar con otro. Y aquí está, más o menos mecanismos difíciles. Y entonces, como les digo, es más fácil un mecanismo, pues como el que enseñamos nosotros, ¿verdad? Más sencillo, ¿verdad? Porque si en el mecanismo real, digamos, auténtico, ya con la ecuación de velocidad metido ahí, pues es más fácil decir que yo tengo el enlace carbono-metal, MgBr acá, en este caso, y aquí sí tengo que usar segundo paso, H3 o más. Muy importante, acá no puede haber un cuidado que deben tener, y es bien importante, no lo vayan a olvidar, es que el reactivo de Grignard no funciona, no funciona si hay algo muy ácido en la molécula, ¿sí? Entonces, por eso, pues este es ideal, ¿verdad? Aquí no hay muchas cosas ácidas, bueno, por ahí alguien dirá los hidrógenos en alfa, pero esos son un poquito raros, ¿sí? Son un poquito más blandos, ¿sí? Esa es la verdad. Si uno se va a ácidos de Pearson, ¿verdad? Esa es realmente la razón. De pronto la inteligencia artificial por ahí van, ¿sí? Son ácidos de Pearson y este es un nucleófilo muy duro. Entonces, el nucleófilo muy duro va a reaccionar, digamos, directo con el carbonilo. Se va a transferir acá. Y entonces va a quebrar esto, por así decirlo. Entonces, vamos a tener, digamos acá, o el metilo acá. Vamos a voy a borrar este. Tengo que borrar todo. Pero digamos acá, se uniría el magnesio. Ustedes oyen ese magnesio tan grande que dibujé. Ya cuando tienen esto, entonces ya se acabó la reacción en parte.
y entonces ya solo agregan agua. Y el producto es un alcohol terciario. Disculpen ahí lo mal dibujado. Un alcohol terciario. ¿Sí? Vamos a poner terciario. ¿Sí? Entonces, digamos, los organometálicos es lo que es como quien dice la ventaja que tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Voy a borrar ya esto. Y tenemos acá la acetona. Entonces, sencillamente, este metilo viene hacia acá. Y entonces también voy a tener un alcohol terciario. ¿Sí? Vean acá. Solo se agrega el grupo carbono que está acá, o el grupo alquilo. ¿Puede ser un grupo arilo? Pues sí, cuesta un poco, pero sí puede ser. Puede ser un grupo fenilo, ese sí es mejor, que es el siguiente ejemplo. Este sí es clásico, clásico. También algo interesante es, aunque, digamos, para hacer el reactivo de Grignard, en teoría lo vimos en la orgánica 1, ¿no? Pero veámoslo ahorita, ¿verdad? Porque yo entiendo que de la 1 ya no muy se acuerdan, y es lo que creo que no entienden algunos del departamento, ¿sí? Que hay que volver a explicar algunas cosas de la 1. Entonces, yo aquí puedo tener cualquier X, ¿sí? Yodo, bromo o cloro, ¿sí? Flúor no, flúor no lo usen para hacer un reactivo de Grignard. Entonces, puedo tener un haluro de alquilo, haluro de arilo, haluro de alquilo que no es aromático, recordando que es un carbono sp3. Haluro de arilo sería como este, que está unido a un carbono aromático, y haluro de vinilo, que está unido a un carbono sp2, ¿sí? Va. Entonces digamos que yo acá tengo, el mejor es bromo, realmente este es uno de los mejores para hacer. Nosotros como tenemos toneles de clorobenceno, no me pregunten por qué, pero en el departamento hay, pero tanate de clorobenceno, lo que más tenemos, por lo menos con los químicos siempre les pedimos hacer el reactivo de Grignard a partir de clorobenceno. La reacción no es muy buena, la verdad, a veces no me gusta mucho porque a veces la mara se frustra, ¿verdad? Y es muy correcto. ¿Por qué? Porque el cloro no es tan reactivo. La reacción es posible, nuevamente, pero idealmente es usar bromobenceno. La reacción es mucho mejor con bromo, como 30 veces mejor, ¿sí? Pero al final, pues es lo que hay, ¿verdad? Y lo que queremos nosotros es, en parte, no gastarnos los reactivos que no tenemos tantos. De bromobenceno hay, pero tenemos alrededor de, qué sé yo, unos 200 mililitros, que no es mucho. Si ustedes lo comparan con litros, de galones que tenemos de clorobenceno, sí preferimos que lo hagan acá. Entonces, necesitan el haluro de alquilo, necesitan el magnesio, aquí elemental, ¿verdad? Es decir, el magnesio con su número de oxidación de la tabla periódica, ¿verdad? Con su número de oxidación 0, es decir, con los electrones ahí flotando, ¿sí? Listo para donar electrones realmente, ¿sí? Recordando que el magnesio con sus orbitales semillenos, ahí con la configuración electrónica que tiene la tabla periódica, le llamamos oxidación 0, ¿verdad? Porque ni modo, así los llamamos, ¿sí? Y usamos éter. La reacción la hacemos en éter. Porque estabiliza cuando se forme el magnesio más 2, ¿sí? Y logremos nosotros que lo único que logre encontrar es esto, ¿sí? Y le ponemos éter anhidro. Obviamente esto lo pelea mucho la licenciada Flor. Yo soy de la idea que se entiende que el éter tiene que estar anhidro, ¿verdad? Se entiende que también no pueden tener nada que tenga un H que
logre ser fácilmente arrancable. Es decir, no puede ser un fenol, aquí no puede haber un OH, porque entonces muere el reactivo de Grignard, etcétera, ¿verdad? Entonces así ustedes logran, con esas condiciones mágicas, solo copian, ¿verdad? El mecanismo es largo, ¿verdad? Y tiene que ver con radicales libres. Un electrón regularmente que está desapareado, pues reacciona, y otro electrón que está desapareado también, y entonces es un poco complicado el mecanismo y es largo. Entonces, este no lo damos con mecanismo, sino sencillamente decimos que el magnesio, ya con un estado de oxidación de +2, es decir, dona un electrón para formar enlace con el benceno, o por así decirlo, y logra formar enlace con el cloro, ¿sí? Y entonces llegamos a los reactivos de Grignard, ¿sí? Nuevamente, ideal, bromo. Ideal, yodo, ¿sí? El problema del yodo benceno es que es sólido, ¿verdad? Y no es muy soluble en éter. Y entonces casi no se usa, ¿verdad? Para ese, ¿sí? Pero, digamos, cloro-benceno, tenemos ahí tanates, ¿verdad? Pero la reacción no es muy buena, porque el magnesio no está, por así decirlo, en el mismo periodo que el cloro, ¿verdad? Entonces es más complicado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Va. Entonces vamos a borrar ya esto. Y nuevamente aquí tenemos un aldehído. ¿Alcohol primario o alcohol secundario? ¿Qué opinan? ¿Alcohol primario o alcohol secundario? Pues es alcohol secundario. ¿Primario? Secundario, muy bien, por ahí escuché secundario, excelente. Es secundario, ¿verdad? Porque hay un hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando este se agrega acá, ya van a tener a este grupo y el producto va a ser este grupo de acá más el que le agregaron con el reactivo de Grignard más el hidrógeno, ¿sí? Bien, vamos a ver, no sé si acá viene, bueno, aquí vendría más ejemplo, bueno, pero este es un ejemplito extra. Pues sí, vamos a terminar. ¿Y cuándo tendríamos clases? ¿Se recuerdan? Hasta el viernes, ¿verdad? Para tenerlo presente. Bien, entonces vamos a ver uno con formaldehído para que me quede un alcohol primario. Entonces, si ustedes tienen formaldehído, más el reactivo de Grignard o organolitio, ¿sí? Pueden usar un organolitio también, solo recordando que el organolitio menos 78 grados centígrados, ¿sí? Por eso regularmente nosotros en el departamento usamos reactivo de Grignard, porque es una reacción que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros de por sí es una reacción que le pedimos a los químicos, ¿sí? Hacer. Entonces siempre varios químicos en su formación han hecho la reacción de Grignard. El problema es que la reacción hay que tener también muchos cuidados. Si hay que tener tantos cuidados para Grignard, imagínense para la de organolitios, ¿sí? Entonces, vamos a poner una cadenota de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y vamos a poner aquí magnesio y vamos a poner yodo. Este se llama pentil, yoduro de pentil magnesio, ¿sí? Por ponerles un nombre. Y de ahí, segundo paso, H2 o H3 o más, ¿verdad? Es la parte para la hidrólisis, para transformar el alcóxido que se va a formar en alcohol. Entonces aquí copian esto, copian el reactivo de Grignard, que sería 5, ¿sí? Y donde estaba el magnesio, ahora va a haber un carbono, que es este, ¿sí? Y sobre ese carbono se transforma en alcohol. Y vean qué bonito. A partir de un formaldehído, ¿sí?
ustedes tienen un alcohol primario. Entonces podemos tener a partir de el reactivo de Grignard, podemos tener los 3 alcoholes, digamos, alcohol primario, si yo uso formaldehído, pero la reacción es muy sencilla, ¿verdad? Porque si yo quisiera, eh, digamos, si yo quisiera butanol, entonces parto de formaldehído y parto de un haluro de propil, ¿verdad? Porque como ya tengo un carbono, me faltan 3, ¿sí? 3 más 1 da 4, ¿verdad? Entonces sería butanol, ¿sí? Entonces sería haluro, puede ser yodo, puede ser cloro, puede ser bromo, ¿sí? De propil magnesio, ¿sí? En este caso hice pentanol, entonces es butil, perdón, hexanol, hexanol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es pentil acá y es el formaldehído. Si quisiera octanol, por ejemplo, partiría del heptil, ¿sí? Va. Alcoholes secundarios también puedo hacer con cualquier aldehído que se me ocurra, ¿sí? Puedo tener un grupo alquilo ya en el aldehído y puedo meter otro grupo alquilo o arilo, el que sea, con el reactivo de Grignard y puedo hacer alcoholes terciarios a partir de cetonas. Ya tengo 2 grupos alquilo y solo agrego un grupo alquilo más. Bien, ya para terminar, digamos, tendríamos ¿verdad? Un aldehído y una acetona verde y un aldehído amarillo, ¿sí? Entonces acá podríamos reducir uno y dejar uno todavía ahí vivo. Si yo protejo uno, con estas condiciones, ¿cuál vamos a proteger? ¿El aldehído o la acetona? ¿Cuál vamos a proteger? ¿Aldehído o cetona? ¿Quién es más reactivo? Aldehído. Aldehído, muy bien, excelente, gracias, gracias. El aldehído sería el que se protege, ¿sí? Y por eso está en amarillo, es un aldehído enmascarado. Vean, está una mascarita ahí. Y entonces, ya cuando llega el reactivo de Grignard o un tetraidrolito de aluminio, bueno, un ABH4 mejor, yo usaría un ABH4, ¿sí? Porque el litio de aluminio es como muy grosero, ¿sí? Entonces, ya este reactivo, este metilo, adicionaría acá para tener un alcohol terciario, ¿sí? Y estas condiciones de agua ácida, digamos, o ácido diluido, romperían de una vez el acetal. Y entonces ya tendríamos nuestro producto de reacción. Bien, son las 9 en punto. Si quieren, dejémosla ahí. Vamos a parar ya el Discord.